Buenos días. Me gustaría abrir la palabra de Dios en el Salmo 25, 14. La palabra de Dios nos dice que a los que le buscan, que buscan a Dios, los que tienen una intimidad con Él, Él revela secretos y hará conocer su pacto. Y hoy me gustaría hablar de su pacto, del antiguo pacto, pero más bien me gustaría hablar más del nuevo pacto y de lo que implica para el cristiano este nuevo pacto. Me gustaría que oremos para que el Señor nos abra el entendimiento de este nuevo pacto. Señor, te pido por tu palabra, Señor, es tu palabra, Señor, y entendemos que tu palabra tiene poder. Y entendemos, Señor, que lo que está oculto, tú lo revelas, Señor, a lo que te busca. Abre nuestro corazón, Señor, abre nuestra mente y entendimiento para entender, Señor, esas verdades, Señor, en tu nuevo pacto, en el que eres tú nuestra Pascua, en que eres tú, Señor, nuestro Redentor. Gracias, Señor, por tu palabra, que es vida y que nos santifica. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Este nuevo pacto que vino nos habla que podemos vencer al pecado. Yo no sé ustedes, pero yo sigo luchando con pecados, yo sigo luchando, sigo teniendo tentaciones. A veces puede ser de decir malas palabras, de pelearme por cualquier cosa con mi mujer en la empresa y tengo que estar diciendo constantemente, llevo cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo, Señor, ayúdame. Pero su palabra dice que podemos vencer al pecado. Esta palabra no es para el que se ha endurecido su corazón y que dice, bueno, no me molesta el pecado. Esta palabra es para el que odia el pecado, el que cuando peca se arrodilla y llora una vez más al Señor. Señor. Tal vez es para alguien que está afligido por la lujuria, por la pornografía. Tal vez esta palabra es para alguien que tiene envidia, para alguien que o cualquier pecado que el Espíritu Santo te haya mostrado a tu corazón. Porque Él escudriña los corazones y aún escudriña los secretos de Dios. Esta palabra es para que el que quiere ser liberado de las trampas de Satanás, porque poderoso es Dios para librarnos. Tal vez te sientes impotente, débil, abatido, con falta de poder. Pero hoy hay una buena noticia para ti. Hay una esperanza para los que odian el pecado. Su palabra dice, sé santo porque yo soy santo. Pero el creyente puede vencer el pecado y las tentaciones y todo eso con sus fuerzas. Y si lo hiciera, no se van a gloriar y decir, sí, yo he podido. ¿Dónde está su gracia? ¿Dónde está la palabra que dice, bástate mi gracia? Dice que el nuevo pacto proporciona una libertad absoluta. Esa libertad no solamente del pecado y de la culpa, de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho, de lo que hemos actuado en el pasado. Hay una libertad completa de la esclavitud y dominio del pecado. Las disposiciones del nuevo pacto nos libera del poder del pecado
y nos entrega el espíritu de vida. Es decir, ya no tenemos que seguir las órdenes de quien estábamos cautivos, del diablo. Somos libres. Hay una libertad para vencer esos malos deseos, esas tentaciones. Dice que es a través del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo viene con la regeneración, cuando alguien le acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, es a través de Él que se puede vencer. Pero ¿qué es un pacto? Estoy hablando de un nuevo pacto, pero ¿qué es un pacto? Es un acuerdo entre dos partes. Hoy diríamos que es como un contrato. ¿Pero quiénes han hecho ese pacto? Dios y el Hijo mismo. El nuevo pacto lo han hecho. Han hecho para la redención del mundo, han hecho un pacto. Las cláusulas que tenía que hacer Jesús, venir encarnado en hombre, morir en la cruz, resucitar al tercer día y padecer. Ese es el pacto. Él tenía que, por eso dice, no vengo a hacer sino la voluntad del Padre. La voluntad para que se cumpliese el nuevo pacto. Por eso dice que Él inicia la proclamación del Evangelio con poder y obras portentosas. El Evangelio del reino. Él empieza con eso. Por eso dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para dar libertad a los cautivos. Para romper el reino de las tinieblas, para romper el reino y para rescatar y redimir a los que están cautivos. Si te sientes cautivo por el pecado, si te sientes que no avanzas por el pecado, que te sientes que tu comunión con Dios se afecta por el pecado, es cuando más te tienes que aferrar a Dios, es cuando más tienes que entregarte a Dios. Para vencer el pecado no se puede vencer con las fuerzas, no se puede vencer con que sí puedo. Entonces, ese pacto fue para recuperar la humanidad perdida al poder del diablo y del pecado. Perdón. Hay un problema para el cristiano: dejar de pecar. Pero es contradictorio para nosotros. Si su palabra dice que sí, es como si su palabra dice que hay milagros, si su palabra dice que puede haber sanidades, que hay sanidades. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vemos eso? Para que haya libertad del pecado, primero Dios tiene que inspirar a esa persona que está atada por el pecado a querer ser libre. Si uno no reconoce que es culpable, ¿cómo va a querer ser libre? Si el pecado no te pesa como una losa en tu corazón, no te incomoda. ¿Y cómo lo hace Dios eso? Entendemos que el Espíritu Santo es que convence de pecado a través de su palabra. Pero ¿cómo hace eso en el cristiano? ¿Cómo hace en el cristiano que una vez ha experimentado y en su caminar? Porque entendemos que el violar el pacto tuvo sus consecuencias en el Éxodo. Cuando ellos hicieron un becerro de oro, quebrantaron el pacto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Miles de personas murieron. ¿Cuánto más consecuencia va a tener pisotear la sangre de Jesucristo? Debemos entender lo que implica el pecado en nuestras vidas. Pero también entendemos que nuestra fuerza no puede con ella.
Cuando esta persona se convierte enfermo de pecado, consciente de lo malvado y devastador de su pecado, antes que anhele la liberación, tiene que llegar al extremo de su ingenio, donde está siendo arruinado por el pecado, donde los vicios, donde ves que te está hundiendo cada vez más, que está hundiendo tu matrimonio, que está hundiendo tu familia, que te está haciendo perder el trabajo, que está haciendo de burla el evangelio, se están burlando de Jesucristo mismo. Ah, es tu Dios. Cuando ya llegas y que te sientes arruinado, miserable, vacío, atrapado por el pecado, la carga de la culpa, cuando la culpa ya te está agobiando tanto, y te das cuenta que ya no puedes, eres como, en mi país le decimos calecita, el tío vivo, como peco, me arrepiento, lloro, peco, me arrepiento, chin, chin, y dando vuelta y vuelta, y no salgo y sigo dando vueltas. Lo que le pasaba a Israel, pecaba, de repente venía castigo y estaba. Y a nosotros, a muchos nos pasa eso. Si no entendemos, si no llegamos a comprender, por eso decía, Señor, ayúdanos a entender lo que significa el nuevo pacto y el poder que tiene para liberarnos del pecado. ¿Qué pasa? Que si seguimos convencidos que podemos hacerlo con nuestras fuerzas. Seguimos pensando que podemos romper esa cadena, esa bola de peso que seguimos arrastrando, seguimos pensando que podemos vencer y romper y decimos, Señor, dame más fuerza, fortaléceme para que yo venza ese pecado. Como pidiendo, dame una fórmula secreta para vencerlo. Pero el Señor lo que nos pide es una redención, que nos rendimos, que nos entreguemos y nos rendamos completamente ante Él, donde su gracia es más que suficiente. Es que si el pecado, si no entendemos cuán vil, cuán sucio, si no nos sentimos tan sucios, ¿cómo vamos a anhelar que el Señor nos limpie? Y las Escrituras explican que eso vino a través del Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es la ley dada a Moisés, por ejemplo, la ley moral, los 10 mandamientos. Y eso nos muestra nuestros pecados. Y luego vino el nuevo pacto. Por eso es bueno entender el antiguo pacto para podernos apropiarnos de las bendiciones del nuevo pacto. La palabra de Dios dice que la letra mata, pero su espíritu vivifica. Cuando habla de la letra mata, no significa de estudiar la palabra, de estudiar, de ir a un seminario, de buscar, tener hambre de conocer más de Dios. Significa de la ley, la letra, la ley. Porque está hablando en el contexto de que si siguen la ley es muerte. La ley, pero ¿por qué Dios nos dio el antiguo pacto si no se podía cumplir? Nadie era capaz de cumplir la ley. Era imposible. El único que lo cumplió fue Jesucristo, porque nació bajo la ley y murió bajo la ley y lo cumplió. Y es el sumo sacerdote que nos permite estar ante la presencia de Dios. Es nuestra propiciación. Con razón Pablo
llamó al antiguo pacto ministerio de muerte. 2 Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, los 10 mandamientos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro a causa de la gloria. Está hablando de muerte. Algo tiene que morir. ¿Y qué tiene que morir? Si eso que fue grabado en piedra por Dios mismo habla de que algo tiene que morir. Ministerio de muerte. Ministerio de muerte. Esto quiere decir que, para que entendamos sencillamente y llanamente, que todos tenemos que morir hacia nuestro intento de hacer justicia, nuestra propia justicia. Nadie puede ser justificado ante Dios cuando haya su juicio por su propia justicia, por decir yo he sido muy bueno, yo no he hecho malo, bueno, algunas cosillas, pero yo no soy, hay gente que es más mala que yo. No. Eso primero. Y segundo, que nadie se puede librar de la fortaleza del pecado. Reconocer que nadie puede librarse de la fortaleza del pecado. Reconocer que necesitamos de un perdón, que necesitamos de Dios y que no podemos solo. Es como, Señor, yo soy miserable que vengo a tus pies, humillado delante de ti, porque yo sé que tú rechazas al soberbio, pero al que tiene el corazón quebrantado como aquel republicano, ay de mí, que soy pecador, a ese no rechaza. Su palabra nos dice que todos son culpables. Hemos estado viendo con los adolescentes que Jesús, con nuestro abogado, defiende a todos sus clientes son culpables. ¿Cuál es nuestra reacción cuando caemos, resbalamos, caemos a un viejo hábito que ya teníamos, que habíamos pensado, que ya habíamos vencido? ¿Cuál es nuestra reacción? No vamos corriendo a orar y caemos y empezamos a llorar. A mí me pasa. Señor, prometo no volver a hacerlo. Señor. O a lo mejor vamos al otro lado y decir, ya porque decir, ¿dónde estabas Dios cuando esto pasó? Queriendo culpable a Dios. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Por qué no me diste el poder para resistir la tentación? Diciéndole que Dios es mentiroso. ¿Dónde estaba Espíritu Santo para evitar que me rindiera? ¿Acaso no vemos a algunos que dicen, yo no puedo vencer el pecado? Yo para seguir así tengo que abandonar la iglesia. Se revuelcan en el autoexamen, tratando de encontrar una nueva medida de compromiso y recuperar y seguir adelante como diciendo, bueno, yo voy a hacer esto, voy a pagar esto, no voy a dejar de esto, ya voy a quitarme todas las redes sociales, voy a quitar todo esto. Pasa un tiempo y a lo mejor vuelve, porque los dardos siguen y siguen. Si algo que he dicho
te sientes reflejado con eso, es que estás siguiendo viviendo en el antiguo pacto. Que la luz del Evangelio y su poder abra nuestro entendimiento para entender el nuevo pacto de libertad que habla su palabra, el nuevo pacto que habla. Tu clamor probablemente, hermanos, es posible que tu clamor probablemente venga de la carne. Que esa carne que se siente pena a sí misma porque no logró la liberación. Y estás pidiendo una oportunidad más, suplicando. Aguanta conmigo. Pruébame una vez más. Hay un gran problema, lo digo por mí también, que queremos pensar que el Espíritu Santo es un poder, una energía, una especie de refuerzo para potenciar en ejercer nuestra voluntad humana. Esperamos que Él desarrolle nuestro suministro de valor, determinación, para que podamos resistir la tentación la próxima vez que venga. Y oramos. Hazme fuerte, Señor, dame tu voluntad de hierro para que pueda soportar todo pecado. Pero solo Dios sabe lo que solo fortalecería nuestra carne, permitiendo alardear más una vanagloria. Vale, dirán, no estoy entendiendo dónde vas, porque ¿dónde estoy yendo? ¿A qué quiero ir? Estoy hablando de la dependencia del Espíritu Santo, no la dependencia de nuestra carne, la dependencia que cuando ya te encuentras que dice, he probado todo, ya no puedo hacer nada, en la nada. Cuando llegas al punto que estás en el suelo, en la nada, cuando dices, Señor, haz lo que quieras conmigo. Una entrega completa, la que hizo Jesucristo en la cruz. De esto habla Jesús cuando dice el que toma su cruz y sigue. Una entrega completa a Cristo. No habla a medias. Sería una oración como: confieso en mi incapacidad para obedecer tus mandamientos. Entiendo que no puedo liberarme del pecado por mí solo. Entiendo que he fallado una y otra vez. Así que vengo delante de ti como muerto. Y confieso la necesidad de la liberación. Es confesar, entender, comprender, buscar la ayuda de Dios. Es saber que no puede uno solo. Su palabra nos dice en Ezequiel 36:26 que este nuevo pacto es que nos da un nuevo corazón. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este es el nuevo pacto, una regeneración, un corazón nuevo. Que dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habla de unidad en la iglesia. La oración de Jesús ante el Getsemaní fue de unidad en la iglesia. Es el evangelio de paz. Es el evangelio de un corazón nuevo, de un corazón transformado por Dios. Entendemos que la santificación de Dios es progresivamente, pero somos santos también. Pero para llegar a ser perfecto es una madurez espiritual. Esta palabra le dio el Señor a Ezequiel justo antes de la visión de los valles de los huesos secos, muertos, que estaba hablando, le estaba mostrando al pueblo de que los mensajes que le estaba dando
era a muertos. A muertos. Porque si el Espíritu de Dios no está y vivifica, no hay vida. No entiendo cómo hace el Espíritu Santo que nos libere, cómo hace el trabajo, porque hay cosas que son profundas de Dios, pero el que nos libera del pecado y de la fuerza es Dios mismo, no nuestras propias fuerzas. El propio Espíritu de Dios vivo en nosotros es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, que trabaja para vencer al pecado. Entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa con nuestra parte? Significa someternos. Someternos a Dios. Es difícil. El que lo logre, yo sigo luchando para someterme a Dios. Pero dice que ese es el requisito para que la obra del Espíritu Santo obre por fe en nosotros. Porque la palabra de Dios nos dice, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Si quieres vivir un constante avivamiento en tu vida, debes entender el nuevo pacto y lo que implica para el cristiano el nuevo pacto, que viene a ser el evangelio del reino de Dios, que se manifiesta con poder para darte libertad del pecado, sometiéndote bajo Dios. El yo tiene que morir cada día. Cada día debemos tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Pero qué significa tomar cruz? ¿Es mi marido o es mi mujer, o es un trabajo, o es aquella persona que tengo que amar? ¿Eso es tomar mi cruz? Se podría decir que sí, pero es morir a mismo. Pablo decía, crucificado estoy, es crucificarse. En el nuevo pacto hay un corazón nuevo, como hemos visto en Ezequiel 36, 26, un temor justo ante Dios. Hay una mortificación en nuestras vidas, el Espíritu Santo de todo pecado. Su ley está escrito en nuestros corazones. Eso habla del nuevo pacto, que sabemos cuando hacemos algo malo. El Espíritu Santo te chiva, oye, no estás haciendo bien. Oye, lo que acabas de decir no está bien. No endurezcamos nuestro corazón cuando el Espíritu Santo nos habla. Dios dice que se compromete con su propio Espíritu, que nos enseñará, nos guiará y evitará que caigamos y caminemos en sus caminos si nos sometemos bajo su poder. Y que nos hará preservar hasta el final de los tiempos, a través del poder del Espíritu Santo, no a través de tu fuerza, no a través de tu intelecto, de tu ingenio, de tus amistades. Es a través del poder del Espíritu Santo. Y Dios no da su Espíritu por medida, da por completo. Juan 3:34, no da por medida, no es que te da un poquito, sino cuando te da para que seas lleno del Espíritu Santo. En Juan 3:34 nos dice que no da por medida.
No da un cachito, para ti un poquito, para si no, da todo, como se dio por completo. Y ese poder del Espíritu Santo es el que mora en nosotros y nos vivifica. La justificación supone la liberación de la pena impuesta por el pecado. Somos justificados de esa pena que nos llegaba del castigo para el pecado. La santificación, en cambio, es la liberación de la contaminación del pecado y todas sus miserias, sus maldiciones, todo. Somos justificados, somos santificados, regenerados, redimidos y muchas palabras, adoptados, amados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. La gracia de Dios, su misericordia, su justicia y su amor está entrelazado en la proclamación misma del Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, fue el primer mensaje de Jesucristo. Es la mejor noticia que vas a recibir en tu vida, que el reino de Dios se ha acercado. Ese mensaje, cuando dice Jesús, no solamente se ha cumplido una promesa de Israel, como estaba hablando Sardia el otro día, sino también que ha abierto las compuertas de salvación a todos, no solamente a judíos, sino a todos, a todos. El Evangelio vino con poder, sino con el poder de Dios mismo. No solamente vino con poder, sino con el poder de Dios mismo. Ese Evangelio, en 1 Timoteo 1:11, dice que es un depósito que tenemos y que debemos proclamarlo, el Evangelio. Este Evangelio es una locura. Para muchos es una locura porque, a ver, si yo no fuera cristiano y pensara con raciocinio, diría, a ver, estáis adorando a alguien que murió hace 2000 años. Pero nosotros sabemos, en nuestro corazón arde, como dijo nuestra hermana Coral, arde, que sabemos que esto es lo que parece locura, es poder de Dios. Porque este que murió hace más de 2000 años no está en la tumba, resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre y se compadece de ti cuando tienes tentaciones, cuando estás afligido, cuando estás derrotado, te somete a su poder. Señor, te sometes a su poder. La Santa Cena es la representación de lo que Jesucristo hizo. Jesucristo es nuestra Pascua. Ya fue sacrificado por nosotros. Él es nuestro vicario, quiere decir nuestro representante en la cruz. Cuando Él estaba colgado en la cruz, nos estaba representando a nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Él se hizo maldito por nosotros para que podamos ser benditos, para que podamos ser bendecidos. Me llamó la atención que en los Salmos el juicio lo habla con alegría. Salmo 67:4. Dice la palabra de Dios: alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Pero yo pienso, a ver,
cuando haya juicio, habrá crujir de dientes. Habrá gente que irá al infierno. Algunos porque habrán rechazado el Evangelio. Es el Evangelio donde ya entregó todo su gracia. ¿Y por qué dice que se goce? Es curioso. La esposa dice, ven. Pero es un pensamiento judío donde habla, porque ellos hablan, un pensamiento donde ellos hablan de una responsabilidad civil, en que ellos me han hecho mal y que sea retribuido. El otro que nosotros pensamos es un pensamiento criminal, en que seremos juzgados. Cuando seamos juzgados los hijos de Dios, vamos a estar gozosos. Nos pondremos de pie y levantaremos la cabeza cuando venga ese día, porque nuestro galardón vendrá con Él. Es una esperanza del cristiano, mucha mayor que cualquier esperanza en esta tierra. Por eso dice el salmista en 35:24, júzgame conforme a tu justicia, Dios mío, para que los justificados será el regocijo. Su justicia, si somos juzgados por su justicia, si es por nuestra fuerza, seguro que no daremos la talla. Pero nuestra justicia, somos justificados por Jesucristo. Alguien ocupa nuestro lugar y nos hace justo delante de Él. Eso es la gracia, es un regalo de Dios, en que somos justificados por Jesucristo. El Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia que Jesucristo habló en muchas parábolas, en donde Dios no tiene que dar cuenta por los dones de la gracia, como los trabajadores de la viña. Este que ha llegado recién, ¿por qué le das la misma gracia? ¿O por qué aquel? ¿O por aquel que ha hecho tanto a pecado? ¿Por qué le ha dado la gracia? O que podamos decir, no, a este no le quiero predicar el Evangelio. ¿Quién somos nosotros para no predicar el Evangelio porque pensamos que esa persona no se merece la gracia de Dios? ¿Acaso no daremos agua a alguien que está sediento? O si sabemos que hay vida, no le lanzaremos una cuerda. Decir, mira, aquí hay pan de vida. Tenemos la obligación de administrar la gracia. En Efesios 3:2 nos habla de eso, como 1 de Pedro 4:10. Somos administradores de la gracia. Lo que hemos recibido de gracia damos. Es un tesoro en vasos de barro, frágiles. Entendemos entonces, por la palabra de Dios, que solo podemos ser libres de Dios por su gracia, por esa proclamación del Evangelio que dice que Él, el Espíritu de Dios, está sobre mí para dar libertad, que podemos ser libres de todo. Su palabra dice que podemos vivir en libertad. Ese es el Evangelio de la gracia, la libertad. Que somos ministros del Evangelio, somos ministros de la gracia. Que debemos dar gracia. La gracia, el don inmerecido de Dios, como lo hemos recibido. Y que hay un río de salvación para el que quiere. Primero se tiene que someter a la voluntad de Dios, reconocer lo que el antiguo pacto, lo que el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos hacen en la vida, que es pecador, que por su fuerza no puede hacer. Yo no sé cómo está tu corazón, si la palabra de Dios te ha llegado, si te ha mostrado el Espíritu Santo que necesitas no confiar en tu fuerza, que es Dios
que actúa con poder,